Muy buenas, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir la palabra. Gracias por habernos acompañado, gracias por ser fieles oyentes, por estar aquí colaborándonos, por estar aquí con nosotros en este programa Te Belliré. Pastor. Para nosotros es un placer que ustedes estén ahora mismo conectándose, estén viendo verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que nosotros queremos llegar a sus hogares, a sus corazones y a sus mentes, para que ustedes también se estén regocijando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vamos a iniciar el programa Te Belliré y vamos a empezar con el tema advertencia familiar. Cuando hablamos de advertencia estamos hablando de algo que podemos prevenir antes de que sucedan las cosas. Entonces yo te voy a invitar en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos allí a enfocarnos y dice la palabra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta del Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mire que esta hermosa palabra que nos está enseñando también es una advertencia, al cual estaba hablando a Lot, estaba diciendo como quien dice, prepárate, porque Sodoma va a ser destruida. Entonces, si esa advertencia que le llegó a ellos con anticipación, quizás Lot de pronto lo había meditado, lo había analizado, lo había mirado, pero no estaba preparado, no lo había hecho para poder sacar a su familia antes de tiempo. Más sin embargo, vemos como en la palabra nos advierte, porque la palabra de Dios es toda, completamente toda, es una advertencia. Pastor. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, analizamos la Biblia, el tema que acabó de leer la pastora, vamos a analizar algo y es, por ejemplo, lo que el Señor quiere con la humanidad. No solamente con Lot en ese tiempo, sino ese tiempo se está trasladando para ahora. Porque ese tiempo es para nosotros, el tiempo pasó ya, pero ahora es para nosotros. Porque nosotros también tenemos un problema y serio. Ahora el mundo también está patas arriba, que nosotros tenemos que entender y nosotros tenemos que oír el llamado de Dios, esa advertencia que Dios nos está haciendo por medio de su palabra. O sea que vemos que es una advertencia hacia muchas familias para que no sean destruidas. Pastor. Nosotros tenemos que tener y poner en práctica la palabra de Dios no solamente en un solo día, o sino diariamente, porque cuando se está hablando de una advertencia familiar, se está hablando el entorno de toda nuestra familia. ¿Y por qué? Porque es que la educación no viene de la escuela, la educación sale de la casa. Porque si mi niño se maneja mal aquí en la casa, obvio que en la escuela se va a manejar mal. Y hay muchos niños que verdaderamente los papás no tienen cosas para advertirle lo que se viene, lo que acontecerá con nuestras malas obras. Entonces vemos que es como una advertencia para que te prepares de algo que más adelante te vas a poder enfrentar. Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos está hablando a nosotros por medio de su palabra, Él es nuestro Padre Celestial, porque Él no quiere nada, pero nada malo en contra de ninguno de nosotros. Lo que es que hay otra cosa de que una palabra que nosotros tenemos, que decimos que libre albedrío, esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero nosotros la tomamos. ¿Y por qué? Porque nosotros muchas veces todas las cosas Él nos las permite. Él nos dejó a nosotros nuestra plena condición, cómo voy a actuar yo y cómo me estoy manejando. Él no me va a condenar a mí, yo me condeno yo mismo, porque Él, el que vive en bien, bien vive. Y el que vive haciendo el mal, seguramente que va a pasar muchas dificultades y tan solamente no las dificultades, o sino que va a pasar una vida
en el venidero, por ejemplo, que nosotros estamos buscando la salvación en ese Señor que reina y vive por los siglos de los siglos, que se llama Jesucristo. No es ahora, es para cuando nosotros partamos de aquí, pastora. Amén, amén. Entonces miremos, si miramos el capítulo 19, nos está advirtiendo, nos está diciendo, lo advirtió en aquel tiempo a Job, que llegaron los ángeles a Sodoma y a Gomorra, al advertirle, será destruida. Entonces vemos que aquí empieza una historia donde los invita, como quien dice, reconozcan, analicen, miren, que hay advertencias que llegan a la vida y que nosotros no le prestamos atención. Entonces, vemos que los ángeles llegan a ese hogar, les dan hospedaje, les dan comida, los invitan a entrar a su casa. Entonces vemos que esos ángeles llegan con una advertencia familiar. ¿Para qué? Para que estuvieran pendientes de todos los suyos y de todo lo que iba a suceder. Por eso era una advertencia antes para un después, en el cual a tu vida puedes llegar. Si nosotros analizamos que allá llegaron unos ángeles, nosotros hoy en día no podemos esperar que el Señor nos mande ángeles de nuevamente. Nosotros tenemos que analizar que hoy en día se dejó la Biblia y se dejaron los predicadores para que prediquen la palabra de Dios. No para criticar, no para uno condenar a nadie, porque el Señor aquí no nos ha dejado ni siquiera tribunal a ninguno de nosotros y nos ha puesto como por juez de nadie. Nosotros no podemos criticarle a nadie, nosotros lo que sí podemos es exhortar a la persona basado a la Escritura. Nosotros tenemos que analizar verdaderamente que la palabra de Dios no es para criticarla ni es para contender. Si otra persona dice que yo soy de esto y de esto, tranquilo, hay que dejarlo porque verdaderamente si el Señor se place de tenerlo allá también, ahora nosotros que somos unos seres humanos aquí que no somos nada delante de la presencia de Dios. Nosotros somos muchos también porque somos sus siervos y estamos hablando de la palabra de Dios para llevársela a sus hogares a cada uno de ustedes. Amén. Entonces vemos que Lot no advirtió a su familia. Quizás él oyó, quizás él escuchó esa advertencia, quizás pensó que tenía tiempo para actuar, pero no escuchó esa advertencia. Entonces, ¿qué pasó allí? No velaron la noche anterior, se acostaron a dormir y todo esto sucedió, pastor. Cuando estamos hablando de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de un pueblo perverso, de una cantidad de gente que ya se había vuelto, mejor dicho, los hombres ya eran todas mujeres y las mujeres eran todos hombres. Entonces, y Dios no dejó eso. Dios dejó hombre para que se case con su esposa y esposa para que se case con su esposo. Entonces, si vemos abominaciones de la palabra de Dios, esa es una. Y ese es un gran pecado que el que no se arrepiente hoy en día de todas esas anomalías, vamos a tener grandes dificultades el día de la venida del Señor. Porque si nos damos de cuenta, lo que querían hacer, por ejemplo, la gente de allá, querían violar a los ángeles. ¿Cómo será la perversidad del hombre que ni a Dios respetamos hoy en día? Porque cuando nosotros le faltamos el respeto a un siervo de Dios, estamos faltándole respeto directamente a Dios, pastores. Entonces miramos que ahí empieza una historia de la cual sucede, le tocan la puerta, él no sabía cómo responder a la situación que se estaba enfrentando, quería entregar a sus hijas, los ángeles intervinieron, la única indicación era no miren atrás. Entonces vemos que en esa advertencia, en un momento se pierde. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot miró atrás. ¿Y en qué se volvió? En una estatua de sal. Entonces, pastor. Cuando la Biblia está hablando de que ella volvió a detrás, es porque nosotros no podemos tener un arrepentimiento hoy y mañana vuelve otra vez a caer en el mismo error. Nosotros tenemos que tener el arrepentimiento y la plena convicción de que el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, yo no debo de regresar otra vez al viejo hombre. Porque nosotros tenemos que tener por precaución de que no pecar deliberadamente continuamente.
porque el Señor, porque Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdono a mi prójimo por día? 7 veces. El Señor le dijo 70 veces 7 por día. Entonces nosotros no nos podemos basar en eso, porque si yo, por ejemplo, si el Señor me perdonó ahora y resulta que más a luego vuelvo y caigo yo en el mismo error y no me da tiempo de arrepentirme, sino que ahí viene y la muerte y dice, venga para acá, ¿sabe qué? Este tiempo que yo tengo es perdido. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a deliberadamente a pecar y a hacer lo que a Dios no le agrada. Porque Jesucristo dice, sean santos porque yo soy santo. Es una palabra muy bonita, es una palabra muy exquisita que nos manda el Señor. Pero Amén. nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la Biblia está llena de advertencias para que tomemos medidas. Cuando la palabra de Dios nos tiene advertencias para que tomemos, analicemos y tengamos mucho cuidado y meditemos de algo que pueda suceder y que nos vamos a enfrentar. Pastora, vamos a apoyarnos aquí en la palabra de Dios. Vamos a irnos Amén. al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 1. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que hoy ha predestinado, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la tierra. Entonces, mire usted una cosa, si nosotros oímos la voz del Señor, Él está presto para oírnos donde quiera que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos oír verdaderamente cuál es el consejo. No hacer lo malo, nos está diciendo Él aquí. Porque Él sacó al pueblo de Israel del Egipto. ¿Por qué? Porque sentía amor por la humanidad. El Señor es un Señor de amor. Un Señor que cuando verdaderamente nosotros estamos en las manos del Señor, Él nos ama con un amor tan fraternal, un amor como el que nosotros le damos a nuestra familia, que es un amor verdaderamente, un amor solamente familiar. El Señor ama a todo el mundo por igual, un amor fraternal, un amor puro y sincero. Por eso el Señor le está diciendo, el que oye mi voz y guarda mis mandamientos, seguramente que Él va a estar con él y él con él. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos eludir los mandamientos de Dios porque sabemos que vamos a estar con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor no se aleja del costado mío. Yo alejo al Señor del costado mío, que es diferente. Entonces vemos que en la palabra de Dios nos deja mucho para pensar y para analizar, y es, estos hombres grandes de Dios también cometieron grandes errores. Y estos hombres que cometieron esos errores son para que nosotros meditemos, no para mirar los errores en los que ellos fallaron, no. Es para no cometer los errores que ellos tuvieron o que otros tuvieron. Entonces vemos que nosotros es para que tomemos medidas de acuerdo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida. Pastor. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, no es que nosotros seamos más firmes que los antepasados. No, nosotros somos también seres humanos y nosotros también cometemos errores y cometemos falencias. Pero nosotros estamos mirando a la luz de la palabra, estamos mirando todos los consejos y todas las verdades de que el Señor nos está hablando. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, porque nosotros somos de la misma creación de Él. Y si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque Él nos tiene en un buen concepto. Nosotros no podemos eludir las cosas de Dios y confundirnos nosotros mismos, porque nosotros tenemos que saber oír el llamado, oír la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Si yo estoy haciendo algo malo y a mí me llama la atención otro, mire hermano, vea, usted está haciendo esto y esto, no le conviene hacerlo. Yo debo de reconocerlo verdaderamente como un gran consejo que me está dando. Así muchos padres hoy en día le advierten a los hijos.
Ahora, hay otra cosa que les voy a decir a ustedes. Nosotros tenemos amor hacia los hijos, pero hay muchas veces que el hijo no siente amor por el padre ni por la madre. Nosotros tenemos que entender que si Dios tiene amor para con nosotros, nosotros también tenemos que brindarle amor a ellos, aunque ellos no nos tengan amor a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llevando verdaderamente esa luz, esa palabra de Dios, nosotros tenemos que ser diferentes a la gente de afuera, porque nosotros no podemos pagar mal por mal. Nosotros tenemos que entender y que hacer las cosas, pero hay otra cosa, nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando los hijos están pequeños, ellos están abajo de mi cobertura. ¿Por qué? Porque ellos están aquí en el puño de mi mano. Pero cuando ya ellos se hicieron unos hombres, unas mujeres, nosotros tenemos que darle ya la libertad. Nosotros no podemos seguir atándolos a ellos porque ya ellos ya son cabeza, pero tampoco podemos seguirle alcahueteando las cosas. Bueno, entonces la Biblia nos enseña grandes victorias de los hombres de Dios, esos hombres maravillosos, esos hombres que nos dieron muy buenos ejemplos. Entonces vemos que esos grandes hombres también tuvieron victorias, pero esos grandes hombres también tuvieron grandes victorias. Y también esos grandes hombres cometieron grandes errores. Los errores que se cometen hoy en día, de pronto vamos a venirnos de ahí para acá. Porque si vemos a David, fue un hombre que cometió pecado. Pero David era un hombre que cometía el pecado y lo reconocía. Y se humillaba de corazón delante del Señor. Así tenemos que hacer nosotros, porque nosotros no somos perfectos aquí en la tierra. Aquí el único justo y verdadero se llama Jesucristo, Amén. Que vino a dar la vida por todos nosotros, no por mí y por la pastora, sino por todos nosotros. Ahora nos vamos a apoyar en la Biblia de nuevamente. Vamos a leer al libro de Levítico, capítulo 26, versos 3. Y si anduvieres en mis decretos y guardaras mis mandamientos, los pusieres por obra. Oye bien, cuando uno guarda los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y los pone por obra, ¿cuáles son las obras? Vamos a ver cuáles son las obras, porque si las obras mías son malas, las obras mías no son de Dios. Claro. Porque si las obras que yo estoy haciendo son diabólicas, obvio que no vienen de Jesucristo. Tienen que venir de acá del otro lado, de ande el hombre de las tinieblas. Nosotros, para poner por obra y guardar todos los mandamientos de nuestro Señor, tenemos que hacer lo que verdaderamente a Él le agrada. Y hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque no vamos a dar la vida por ninguno de nosotros, ni por el otro, pero sí vamos a guardar los mandamientos porque ya Él dio su vida y estuvo en la cruz del Calvario para la salvación de nosotros. Pero yo, lo que estoy haciendo, tiene que ser verdaderamente visualizado y el Señor se debe de agradar de lo que yo estoy haciendo, si lo estoy poniendo por obra lo que Él hizo. Entonces muchos de ellos, en lo que radicaron y lo que radican es en un punto, y es ignoraron la advertencia de Dios. Entonces Dios siempre va a advertir, sea en sueño, sea por medio de su palabra, sea por medio de un profeta. Él siempre va a advertir de algo que pueda acontecer. Si miramos los mandamientos, ¿qué nos manda el Señor? Sé obediente, sé manso, sé bondadoso. Va y ir a predicar la palabra y hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Hay mucha gente que dice que no, que ya, o sea, el Viejo Testamento quedó abolido. El que está diciendo eso no conoce la palabra de Dios, porque el Viejo Testamento en ninguna hora fue abolido. El Viejo Testamento, lo que pasa era que cuando estábamos en la ley, nadie cumplía la ley. ¿Y por qué le tocó de venir a nuestro Señor Jesucristo acá? A modificarla para que se cumpliera. No hay dicho, la voy a abolir. El Señor vino para que la ley se cumpliera. ¿Y cómo vino el Señor? Cumpliendo un mandamiento verdaderamente para
que el mundo tuviera esa esperanza de salvación. Amén. Por medio de él. Entonces, cuando tú la advertencia no le das importancia, te pasa lo que le pasó a Lot. Lot perdió a su esposa. Pastor. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, perder a nuestras esposas, ni a perder la esposa a los esposos, ni a perder a los hijos por las malas influencias que nos puede dar la gente de afuera. Porque la gente de afuera no nos puede salar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que salar a la gente de afuera, pero no con sal de hacer los alimentos, sino es con una sal bíblica, con una sal espiritual, porque en la Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, ya no queda sino para ser hollada y pisoteada. Entonces, cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, ya nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que la gente de afuera nos pisotee. ¿Por qué nos va a pisotear? Porque ya no somos nadie, porque ya ese respaldo que yo tenía y esa mano que me estrechaba todos los días, ya no está conmigo porque ya yo la hice ir. No fue porque él se fue, sino porque yo lo hice ir por medio de mis obras, que son malignas y no son verdaderamente guardando los mandamientos que me está mandando que haga nuestro Señor. Y mire la importancia que era esta mujer para esa familia. Estamos hablando de la mujer de Lot. Y mire que desde que Lot tampoco supo cómo enfrentar la situación después de que pasó, de que la mujer se convirtió en sal, de que no quiso seguir el camino junto con ellos. Entonces vemos que tuvo muchas situaciones con sus hijas difíciles. Entonces note esto, qué importante era en la vida de esa familia aquella mujer. Entonces era una advertencia familiar, como quien dice, no mires atrás. Cuando nosotros estamos diciendo que no miremos atrás, aquí vamos a hacer un comentario muy breve. ¿Y cuál es? Que yo no puedo salvar a la esposa. El esposo no puede salvar a la esposa. Ni el papá salvar al hijo. Ni el hijo salvar a la mamá ni al papá. Aquí es individualmente el que guarde los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ese tendrá vida eterna y tendrá verdaderamente que somos coherederos al reino de los cielos. Pero si nosotros estamos desobedeciendo lo que hizo la mujer que miró para atrás. ¿Cuál es lo que mira para atrás? Por ejemplo, ya yo tengo un tiempo grande de ser cristiano, de ser evangélico. Si yo este tiempo vuelvo y voy al tiempo de cuando yo no era cristiano, vuelvo atrás otra vez. Ahí en voltear la mirada atrás y ya pierdo la comunión que tenía con Dios. En la única parte que no nos pensionamos es aquí. El que persevera hasta el fin es el que tiene el galardón. Nosotros no estamos trabajando con la empresa más grande del mundo. ¿Cuál es? La de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la empresa más bonita y más grande que hay. Pero aquí no nos vamos a pensionar porque ya yo tenga 20 años, que porque yo tenga 30 años. No, Señor. Si yo persevero hasta el fin, yo tengo el galardón. Si no, aquí perdí mi tiempo. Entonces vemos que estas advertencias, que muchas veces el Señor nos las hace en sueños, prestémosle atención. Vemos que a Noé se le advirtió de una destrucción. ¿Qué hizo Noé? Trabajar en esa advertencia, alertó, le prestó atención a esa advertencia de Dios, que venía un diluvio. Entonces él quería salvar su familia y la salvó. Entonces vemos qué sucedió con Lot, la perdió. Entonces mire que hay una diferencia entre la una y la otra, y es que vemos qué sucedió. Vemos lo que sucedió con Noé, vemos lo que sucedió con Lot. Entonces es una advertencia que Dios le hace a la humanidad para que prestemos atención a todo esto. Si nosotros si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, nos vamos en el libro de Samuel. Cuando Samuel era un jovencito, y el Señor se plació de estar con él y lo llamaba Samuel, Samuel, y ¿sabe qué? Él le contestaba, entonces iba corriendo Samuel para donde Elí. Si analizamos esa parte, cuando el Señor le dijo a Samuel,
haré con la casa de Elí lo que nadie ha visto en el pueblo de Israel. Nosotros también vamos a analizar una parte. ¿Por qué le vino esa advertencia a Elí? Porque Elí tuvo sus hijos y los hijos de Elí eran perversos, hacían lo que no le agradaba al Señor. Si así nosotros podemos comparar en aquella época con esta época de ahora, nos viene lo mismo a nosotros. Porque si nosotros no hacemos verdaderamente lo que a Dios le agrada, nosotros nos estamos exponiendo a cualquier cosa negativa que me pueda pasar. Ahora, yo no es que estoy diciendo que nosotros no vamos a morir, nosotros sí vamos a morir, pero Dios tiene su límite y ora el día de mi muerte y el día de la muerte de la pastora, no cuando el diablo quiera, porque si el diablo me está tendiendo una trampa y todavía no se ha llegado el día ni la hora que el Señor tiene predestinada para mí, el Señor, si yo estoy con Él, no va a permitir que el diablo me ponga una trampa, porque eso lo va a tirar de nuevamente por allá. ¿Por qué? Porque yo estoy de mano con el Señor. Pero si yo no estoy de mano con el Señor, Satanás hace conmigo lo que Él quiere. Entonces, estas advertencias que Dios nos permite para que prestemos atención, para que nosotros podamos salvar las familias y todos los tuyos. Pastor. Tenemos que seguir analizando y mirar verdaderamente cómo estoy comportándome yo en mi entorno, cómo estoy yo espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle, el que da la inteligencia, que da la sabiduría, se llama Jesucristo. Usted puede tener sabiduría, puede tener una preparación de academia, académicamente puede tenerla, pero una preparación espiritual con otras de esas que le estoy nombrando, no se le alcanza a nadie. No vamos a decir que nosotros no tenemos que prepararnos aquí en la tierra, claro que sí. Obvio que sí, porque nosotros aquí somos seres vivientes y tenemos que buscar la forma de defendernos para ganarnos ese pan nuestro que Dios nos da cada día. Porque si el Señor me da la vida a mí, porque Él le ha placido de tenerme vivo todavía. Y nosotros tenemos que analizar verdaderamente cuáles son los mandamientos y qué es lo que yo debo de hacer para cumplir los mandamientos que el Señor está hablando por medio de su palabra. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros en TV Jiré. Gracias porque sabemos de que muchas familias están tomando, beneficiando de esta preciosa palabra de Dios. Y de verdad que nos gozamos, nos alegramos, porque de verdad que para nosotros es un gran gozo poder compartir a la luz de las Escrituras el mensaje de la palabra de Dios. Pastor. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares en estos programas, porque para nosotros es una bendición de Dios. Y yo creo que para ustedes también debe de ser una gran bendición que le esté allegando ese programa a sus hogares, a sus corazones y a sus mentes. Muchas gracias para todos ustedes.